Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por la Comisión de Bioética, contamos con los doctores Flavia Barbosa y José Luis Lotocchi, que nos hablarán en el módulo 3, Bioética y Pandemia, de condiciones de trabajo y cuidados de los trabajadores de la salud. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, todas, todes quienes están presentes y quienes nos están viendo por el canal de YouTube del Colegio de Abogados de la Capital, que vamos a compartir hoy un nuevo encuentro en este ciclo de temas de bioética y pandemia que organizamos desde la Comisión de Bioética de nuestro colegio. En el día de hoy nos acompañan los doctores Flavia Analia Barbosa y el doctor José Luis Lotocchi. Cuando nosotros pensamos en este encuentro, pensamos que nunca más apropiada la selección de nuestros colegas para acompañarnos hoy, dado que revisten ambos el doble carácter de abogados y abogada y médico y médica, quienes de esta manera los ponen en una situación inmejorable como para poder contarnos y ayudarnos en la reflexión acerca de su trabajo en esta primera línea de trinchera de la atención de la salud durante un momento tan difícil como fue la pandemia. Bien, les comentamos que vamos a comenzar primero con la exposición de la doctora Flavia Barbosa. La doctora Flavia Barbosa, como les decía antes, es abogada y médica. Por supuesto, es miembro titular de nuestra Comisión de Bioética del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Es profesional de la salud del Hospital Piñero de la Capital Federal. Tiene la especialidad en técnica radióloga universitaria en la Universidad de Buenos Aires, como también la licenciatura en producción de bioimágenes por la misma universidad. Asimismo, está cursando actualmente la especialidad en Derecho de Salud y Responsabilidad Médica en la Universidad de Buenos Aires y en Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina. Le damos entonces la palabra a la doctora Barbosa para que comience con su exposición. Mucha suerte, Flavia. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes primero. Yo hoy les voy a hablar sobre la relación de los trabajadores de salud. Ahora les voy a compartir una presentación. Es pensar desde una mirada de la bioética en estos tiempos. En tiempos de pandemia nos hizo analizar, nos hizo y nos hace en realidad analizar los distintos aspectos. Ya que desde la toma de decisiones, de esa que tanto se ha hablado durante mucho tiempo, y sobre todo en estas épocas, como también de las libertades, la autonomía, pero también aquellos temores, el individualismo, que muchas veces en algunos momentos surgieron, pero también el conflicto sobre el bien individual, el bien común. Entendemos el miedo, primero y principal, entendemos la soledad que produjo y provocó en realidad el aislamiento. Sufrimos cada muerte que se fue produciendo en el transcurso de todos estos tiempos en soledad, pero también como personas hemos tenido muchos miedos, muchos temores, muchos interrogantes, y esto produjo muchos conflictos en realidad morales. Esperen que paso. El Código de Ética Médica, en el artículo 12, establece que en situaciones de catástrofe, epidemia o grave riesgo para el médico, éste no puede abandonar a sus enfermos, salvo que fuera obligado a hacerlo por la autoridad competente. Se presentará voluntariamente a colaborar las tareas de auxilio sanitario. También es muy conocido el juramento hipocrático, ya que se encuentra, también ahí podemos encontrar ese mandato ético de prestar servicio a los enfermos. Pero también se nos produjo muchos interrogantes, porque a pesar del artículo que antes mencioné, como también el juramento hipocrático,
las presiones familiares, sobre todo al principio de la pandemia, eran arduas. La familia muchas veces solicitaba que se renuncie, había muchos temores, muchos miedos, sobre todo mucha incertidumbre, en momentos en los cuales uno veía en los países del primer mundo lo que estaba sucediendo, y era inevitable pensar que eso podía llegar acá, podía agarrarnos ya no tan desprevenidos, porque uno tenía lo que veía, lo que estaba sucediendo, pero eso no quitaba que cada uno de nosotros, o sea, atrás tenga una familia, y esa familia tenga miedo, tenga temores, pedía que no trabajemos más, que renunciemos, pero también, por otro lado, estaba ese deber que uno tiene hacia la sociedad, hacia la comunidad. Entonces, ahí es cuando entraban en conflicto, en realidad. ¿Qué hacemos? O sea, ¿tenemos derecho a elegir? ¿Tenemos esa autonomía para decidir? ¿Renunciamos y preservamos a nuestra familia? Porque es el deber familiar el que estamos, o sea, esa responsabilidad familiar en realidad el que pensábamos en que prevalezca, o cumplimos con nuestra responsabilidad, con nuestra obligación, con nuestro juramento, y continuamos nuestra labor con nuestra vocación para la comunidad, sin ser juzgados en realidad, ya sea uno tome una decisión o la otra, porque si no la sociedad juzga si decidimos renunciar y preservar ese valor familiar, esa responsabilidad para con nuestros padres, nuestras parejas, para con nuestro deber con nuestros hijos, o cumplimos con esta labor, o sea, cumplimos nuestra responsabilidad vocacional y continuamos trabajando a costa de los riesgos que eso podía conllevar, porque al principio, recordemos, había muchísima incertidumbre, y creo que en el momento cuando a veces uno realiza el juramento hipocrático, no evalúa, o sea, uno no jura a veces, o sea, juramos sin evaluar, ponemos en riesgo nuestra vida, pero sobre todo la vida a veces de nuestros hijos. En el momento cuando juramos, que la mayoría tiene entre 20 y picos de años, no se piensa en eso, no se evalúa y quizás no se observa la dimensión de ese juramento. Sabemos que tenemos que ir a trabajar, sabemos que tenemos que cumplir con nuestra vocación, sabemos que estamos para lo que en definitiva estudiamos, pero cuando por otro lado nuestra responsabilidad, nuestro deber como padres, que surge muchas veces a posterior de obtener el título, del juramento y de todo lo que ya conocemos, también se realiza, es muy fuerte y es muy pesado. Entonces, como personas, como ciudadanos, también deberíamos tener esa autonomía para poder decidir si renunciamos o cumplimos con nuestra vocación. Sin embargo, muy emparentado con este principio, tenemos el principio de la no maleficencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque por un lado, encontramos el principio de la no maleficencia en que en resumidas cuentas es el no dañar, o sea, no dañar al otro. Ahora, ¿qué hacemos? Si continuamos, podemos dañar a nuestra familia, podíamos contagiarlos, podíamos producir también un daño psicológico, porque la angustia y el temor que ellos tenían día a día era bastante alto. Pero si renunciamos, ¿qué pasaría si renunciáramos todos? Es sabido en un hospital de la Patagonia, la gran mayoría, la mitad, perdón, no la gran mayoría, la mitad de los médicos intensivistas renunciaron, porque no se podía garantizar la higiene y seguridad del lugar, luego de un reclamo judicial. Entonces, estaríamos privando a muchas personas, a la comunidad, de un acceso igualitario a los servicios de salud, porque habría personas que, o sea, al contar con menos personal, con menos gente que vaya a trabajar, habría menos personal para poder atender a los pacientes. Y por
También está el ejemplo de la capital federal, de tantos reclamos, o sea, tantos amparos que se realizaron para la solicitud de los elementos de protección personal. ¿Qué hubiera pasado si en vez de realizar el reclamo judicial, hubiéramos decidido renunciar? Quizás hasta era un poco más fácil que obligar al empleador a cumplir con su obligación de preservarnos, de preservar nuestra integridad, de preservar nuestra vida. Entonces, muchas veces, como la bioética plantea dilemas, pensar en el qué se debe hacer, pensar en el qué tengo que hacer, generaba muchos conflictos morales, muchos conflictos internos, intrafamiliares y externos con nuestro lugar de trabajo. También es sabido que el Estado, el empleador en líneas generales, debe preservar la salud, no solamente física, brindado de los elementos de protección personal, sino también psicológica. Estos son los contenedores refrigerados que se pusieron en los distintos hospitales del gobierno de la ciudad. Sin dar aviso, sin prepararnos psicológicamente, pensemos que en un principio había mucha incertidumbre, había muchos temores, miedos, y sin prepararnos se pusieron los contenedores. ¿Se resguardó realmente? ¿Se pensó realmente en el principio de no dañar psicológicamente a los trabajadores que ya bastante presión en ese momento tenían? ¿Se evaluó, se los preparó, se los avisó? ¿O de un día para el otro aparecieron contenedores refrigerados y era inevitable pasar por los pasillos o caminar, caminar en líneas generales por el hospital y escuchar, cuídense, porque ahí no sabemos si podemos estar alguno de nosotros, o que lo que es peor, alguno de nuestros familiares? Entonces, ahí otra vez uno volvía a replantearse, ¿y el qué hago? ¿Tengo derecho a elegir en si preservo a mi familia y cuido a mi hijo, cuido a mi pareja, a mis padres que no veía, o me quedo y continúo con mi labor? Porque no se garantizaron en realidad la preservación física y psicológica. Entendemos igualmente que fue algo que vino, o sea, que había mucha incertidumbre, no solamente para nosotros, para el Estado, para todos en realidad, pero un poco de cuidado, de preservación, quizás habría sido necesario. Bueno, este es otro contenedor en otro hospital del gobierno de la ciudad, que estaban a la vista de todos, y que sin dar aviso los colocaron, pero no por el simple hecho de avisar, sino por el simple hecho a veces de preparar psicológicamente cuando la incertidumbre era lo que nos gobernaba, cuando el miedo, los temores, recordemos hace un año atrás que no teníamos las cosas muy en claro, no sabíamos qué podía suceder, de un día para el otro aparecieron los contenedores en los espacios públicos de los hospitales, y era inevitable pasar y volver a replantearse quizás las decisiones que uno había tomado cuando continuamos cada uno de todos nosotros con la labor. Por otro lado, el principio de justicia. Y continuando con el ejemplo anteriormente mencionado, si renunciamos todos, o su gran mayoría, ¿estaríamos realmente cumpliendo con el principio de justicia? ¿Cumpliríamos realmente con el acceso de la población a los servicios de salud? ¿O se los estaríamos restringiendo? Estaríamos evitando que quizás muchas personas puedan atenderse, porque en ese momento deberíamos replantearnos a quién atendemos primero, quién es el que tiene mayores posibilidades, qué pasaría si queda la mitad del personal, porque entre los dispensados, los tantos compañeros que se han enfermado, y los que renunciaron, que sin juzgar su decisión, tampoco estaban. Entonces, si continuábamos yendo en realidad, y decidíamos no concurrir
no estábamos restringiendo el acceso a la salud de la población que también necesitaba y velaba en cierta medida por todos nosotros. Y obviamente muy emparentado con todos estos principios se encuentra el principio de la beneficencia, que en líneas generales, o sea, es hacer el bien, o sea, el bien a la población, el bien común, y continuando con el mismo ejemplo antes brindado, porque quizás fue lo que más se ha planteado durante este año y medio, es ¿quién nos acompaña? O sea, si es hacer el bien, o sea, por muchos momentos nos sentíamos solos. En relación a esto, en la Corte Internacional de Derechos Humanos, el 9 de abril del 2020, estableció que los trabajadores y trabajadoras de la salud deberán ser proveídos de los insumos, equipos, materiales e instrumentos que protejan su integridad, vida y salud, y que les permita desempeñar su labor en términos razonables de seguridad y calidad. Pero sin embargo esto no es nuevo, porque obviamente ya lo podemos encontrar en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, la Ley 19.587, la cual establece en su artículo 8 que todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal, de esos que tantos luchamos al principio. El Estado también debería aplicar los principios de la bioética para con los trabajadores. Los principios siempre muchas veces están relacionados con los derechos del paciente, podemos encontrarlos en diversos lugares, pero en este contexto, en estas situaciones en las cuales, o sea, yo no digo que no deben estar en los derechos del paciente, obviamente, pero en este contexto también se deberían haber aplicado a lo que es la relación del empleado y el empleador, porque en este momento estábamos en una situación de desprotección. Bueno, es conocido que muchos de todos nosotros nos hemos comprado los elementos de protección personal, porque al principio de la pandemia solamente eran otorgados a determinados sectores, no a todo el personal, y obviamente todos teníamos miedo. Pero no se garantizaba nada, no se garantizaba las comodidades, no se podía garantizar tampoco el descanso. Yo acá puse una foto, esta es en mi cama, la cual se encuentra rota, no sé, contando la cantidad de horas extras que se debían hacer por la escasez del personal, no se podía garantizar el descanso, no se podía garantizar las condiciones dignas de labor. Bueno, y esto es en un equipo, o sea, solamente un barbijo y un camisolín, y asimismo, si bien hice muchas veces referencia al Estado, en realidad es al empleador, porque en las clínicas privadas, donde se sabe que muchas veces los trabajadores somos monotributistas, tampoco se garantizaba los elementos de protección personal. Muchos de todos los trabajadores se los han comprado por el simple hecho de ser monotributistas. Así que, bueno, fue bastante duro, espero ver que hayamos aprendido con todo lo que ha sucedido. Nosotros decidimos comprarnos también porque considerábamos que si no era como un abuso vocacional, una desprotección hacia nuestras personas, con una sobreexposición que causaba también muchas veces por el cansancio y la fatiga. Espero que la pandemia en realidad puso de manifiesto la deficiencia de nuestro sistema de salud, pero también creo que resaltó la capacidad y la resistencia de todas las personas que conformaron este sistema de salud. A cada uno de todos ellos les estoy eternamente agradecido. Y en líneas generales se puede decir que la pandemia mostró las deficiencias personales también de cada uno de todos nosotros, pero también institucionales.
Sin embargo, al igual que cualquier otra crisis, debería ser una oportunidad para poder pensar, para poder reflexionar, pero para también poder avanzar hacia una salud mucho más justa, mucho más equitativa, con cada ciudadano mucho más también solidario y con profesionales de la salud en mejores condiciones laborales, que creo que es bastante importante. Bueno, espero que les haya gustado. Esta es nuestra, en realidad es una experiencia de lo que hemos vivido durante este año y medio. Si bien intentamos emparejarlo con la bioética, esto es lo que nos pasó, esto es lo que nos sucedió, y esta es nuestra experiencia personal sobre todo. Las decisiones muchas veces son difíciles, no son fáciles. Uno muchas veces se pone solamente de un lado, pero también del otro. Es muy difícil tomar la decisión de me quedo o me voy, porque no es fácil. Y el conflicto moral, porque cualquiera de las dos decisiones que nosotros tomemos, sabíamos que conllevaba un gran riesgo y nos pesaba, tanto para el que se fue, le pesó, como también para aquel que decidió quedarse. No fue fácil, pero bueno, primero, gracias a cada uno de ustedes, primero como ciudadanos, porque acompañaron, y si hoy estamos todos acá, es porque tenemos la suerte de poder compartir y de poder continuar. Creo que muchos de todos nosotros perdimos a algún familiar en estas épocas, no fue fácil para ninguno de todos nosotros, pero bueno, fuerza y a seguir, que la batalla todavía continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia, por tus palabras, por habernos puesto en el escenario tan duro de lo que ustedes han vivido día a día durante todo este tiempo, y por esta conexión con la bioética, que es el campo que nos permite reflexionar y pensar con algunas herramientas acerca de esta situación, acerca de las obligaciones de la sociedad, de los dilemas en los que se encuentran quienes nos cuidan, ¿sí? Desde la ética del cuidado siempre pensamos en el cuidado de la salud, pero además en el cuidado de los cuidadores, ¿sí? En el buen trato y en el respeto a aquellas personas que ocupan este lugar que tan duro es en el día a día. Bien, tenemos ya entonces al doctor José Luis Lotocchi, quien va a ser nuestro próximo orador. El doctor José Luis Lotocchi también es abogado y médico, es miembro titular de nuestra Comisión de Bioética del Colegio de Abogados, es profesional de la salud del Hospital Piñero, tiene la especialidad de diagnóstico por imágenes de la Universidad de Buenos Aires y en medicina laboral también en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente se encuentra cursando la especialización en Derecho de la Salud y Responsabilidad en la Universidad de Buenos Aires y de Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina. Y además es jefe de la División de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Parmenio Piñero. José Luis, te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, quería mostrar la primera diapositiva porque hoy fue un día muy particular que coincide con este día. O sea, a veces pasan cosas que uno no espera, o que pasan cosas como la dinámica de la salud o la dinámica de la vida, que coinciden el día que tengo que dar la charla con dos situaciones muy particulares, una bastante triste y una un poco más buena, digamos. Estas son dos placas que se colocaron justo hoy, una en nuestro hospital, el Piñero, y otra que fue ayer en el Álvarez. En el Piñero pusieron el nombre de 3 compañeros muertos en la pandemia. Si bien la pandemia no terminó todavía, han colocado la placa de reconocimiento en los hospitales. Lo van a hacer en todos los hospitales, donde hubo fallecidos, van a estar el nombre de los fallecidos. Comento que el personal de salud, en proporción a
a lo que fue la pandemia en la población en general, hubo una gran cantidad de fallecidos y de contagiados. De fallecidos hubo más o menos 400 y de contagiados 70.000. Esto es un número muy importante. Y a ver si pasamos a la otra diapositiva, porque digo diapositiva porque tengo mis años encima. La otra, por favor. Está bien, la anterior. En el día de hoy justo nos comunican que falleció un compañero más, un enfermero que se desempeñaba en terapia intensiva, el compañero Walter Mega, que nunca se hablan de estos temas porque él contrajo la enfermedad hace unos 10 meses más o menos y murió recién hoy por las complicaciones de la enfermedad. Y fíjense en lo interesante de esto, y lo lamentable también de esto, es de que no se habla de las complicaciones, y de las complicaciones tardías no se escucha absolutamente nada. Las cifras son muertos y contagiados. No se habla de complicaciones, ni tempranas ni tardías, ni complicaciones de las vacunas, que después vamos a comentar un poquito. Con respecto al contenedor, que ya había hablado la doctora Barbosa, yo quería aclarar una cosa. Lo pusieron en el estacionamiento de autos, enfrente a una plazoleta que tenemos, donde juegan los chicos. Este contenedor refrigerado es donde se llevan a los muertos por COVID desde las salas. Más o menos están ubicados a unos 100 metros de la sala. Por lo tanto, el camillero lleva al paciente fallecido hasta este contenedor, porque la morgue que tenemos es muy chica y no da abasto. En las etapas de picos de muertes, la cantidad de movimientos eran 4 o 5 pacientes por hora, y era continuo. O sea, fíjense el impacto en los trabajadores y de la gente común, porque esto, colocado en este lugar, habiendo otros lugares para colocarlo, si bien era una necesidad por la cantidad de fallecidos, me parece que no era el lugar correcto, y me parece que podría haber sido colocado de otra manera, sin tenerlo tanto a la vista. La doctora Barbosa habló del impacto en los trabajadores. Es cierto, el impacto fue muy fuerte porque impresionó mucho, sin previo aviso, sin ningún comentario, llegan y ponen el contenedor refrigerado, y en este contenedor van todos los pacientes por COVID que después son trasladados al cementerio supuestamente para ser incinerados, pero bueno, no todos eran incinerados porque si bien la indicación desde el punto de vista legal era que un paciente con una infección tiene que ser incinerado, como no daban abasto los lugares de incineración de los pacientes o de los cadáveres, lo que se hizo fue enterrarlos. Por lo tanto, en el cementerio de Flores, que está muy cercano a nuestro hospital, hay un sector muy grande que están enterrados los pacientes por COVID, que también impacta bastante ver ese sector. Con respecto a los trabajadores de la salud, la Organización Mundial de la Salud dio unas recomendaciones, y entre ellas esto: ningún país, hospital o centro de salud puede mantener a salvo a sus pacientes a menos que preserve la seguridad de sus trabajadores de la salud. ¿Qué incluye esta seguridad de los trabajadores de la salud? Primero, las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo en la actualidad ha demostrado que el sistema de salud o los lugares donde se trabajan, como ser hospitales y clínicas privadas, carecen de cualquier condición mínima. La mayoría de los lugares no tienen ventanas, los consultorios son chicos, el contacto con el paciente es muy estrecho, uno atiende a los pacientes a 30, 50 centímetros de distancia, entonces la posibilidad de contagio es, y si no hay ventilación o no hay ventana,
es mucho mayor, y esto ocurrió en la mayoría de los lugares. Algunas clínicas inclusive tienen los consultorios en subsuelos, o sea que lo de ventilación, nada. Si bien en un momento del pico se suspendieron la atención, los pacientes crónicos se seguían atendiendo, y esos pacientes crónicos son los de mayor riesgo para contraer la enfermedad. El otro tema es la capacitación, que está indicada por la OMS. Bueno, ustedes vieron, seguramente por la televisión y por todos los medios, que se construyeron más lugares para ubicar a los pacientes, como por ejemplo fue en Tecnópolis, que se preparaban gran cantidad de camas y todo eso. El problema es que no se capacitó al personal suficiente. Por lo tanto, si seguía sumando la cantidad de pacientes que se venían enfermando, no había quien los atienda. Los terapistas ya son un grupo de especialistas que son reducidos. Si sumamos a eso a los enfermeros, que también son pocos, a las necesidades normales, no hablamos de una epidemia o una pandemia como esta, esto era grave. Por lo tanto, podemos comprar respiradores, podemos poner camas, pero si no hay nadie que nos cuide, es discutida la utilidad. Por lo tanto, personalmente creo que la capacitación hubiera sido necesaria conjunta con el aumento de camas. El otro punto que recomienda la OMS para los trabajadores de la salud es tener un salario digno. Y coincidimos en la etapa actual, no voy a hablar de economía, pero los salarios de los trabajadores de la salud en esta etapa son los más bajos de la historia. Y coinciden con la pandemia. Yo puedo entender situaciones económicas particulares, políticas económicas particulares, pero no se han tomado medidas para mejorar la situación de los trabajadores. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Que la mayoría tenía el pluriempleo. Iba de un sanatorio a una clínica, a un hospital, y de esa manera la posibilidad de contagiarse o de contagiar a los demás aumentaba por 3 o por 4, porque si bien eran 70.000 los trabajadores que se enfermaron, no podemos saber a ciencia cierta dónde se enfermaron, porque se pudieron enfermar en el medio de transporte, en un local, en un negocio, en su casa, a través de un familiar, en una clínica privada, en su consultorio o en el hospital. Con respecto al hospital, el problema que se suscitó muy importante era cómo los pacientes se movilizaban en el hospital. No eran que quedaban aislados y uno los encerraba bajo llave, sino que tenían la libertad de moverse dentro de... Y muchos tienen algunas adicciones, como fumar, y salían del sector, y eso aumentaba el peligro. Pero más allá de eso estaban los familiares de los pacientes, que estaban muy preocupados por la salud, y era normal pensar de que cada 10 pacientes que iban al respirador, 9 se morían. Esto es un número grande. Entonces, cuando uno se enteraba, el familiar se enteraba de que su familiar pasaba a tener una respiración artificial, la preocupación era muy grande y todos estos familiares deambulaban por todo el hospital. Llegamos a un momento de la pandemia en donde nuestro servicio, los servicios que trabajaban con nosotros, considerábamos que cualquier paciente que venía a consultar podría ser COVID positivo. Entonces nos cuidábamos de la misma manera. De esta manera, la mayoría, por decir, todos los médicos que estaban a mi cargo, no se contagió ninguno. Distinto fue el trabajo a veces de los técnicos, que el técnico trabaja muy cercano con el paciente. Ustedes piensen que el diagnóstico de COVID, más allá del laboratorio, del hisopado, el diagnóstico, ese paciente va a rayos, se saca una placa de tórax, y depende de esa placa de tórax se hace una tomografía computada.
y dependiendo a veces de algunos síntomas, se hace una ecografía. Por lo tanto, el servicio de imágenes era complementario a todo el circuito COVID. De esto, ¿qué surge también? Que cuando se empezaron a distribuir los elementos de protección, primero se privilegiaron a los de la primera línea, que eran terapia intensiva, que me parece justo, pero se olvidan de que el resto del personal estaba en contacto directo también con los pacientes. Entonces hubo reclamos, hubo amparos en salud para lograr que que a través de la justicia se le logre entregar a todos los trabajadores de la salud del hospital o de las clínicas sus elementos de protección personal. Les doy mi propio ejemplo. Yo la única manera de conseguir los elementos de protección fue a través de la justicia. Entonces, más allá de los cuidados que uno podía tener, para lograr que me den el barbijo que corresponde, me den un camisolín, me den un protector, tuve que recurrir a la justicia. Me lo dieron, ¿no? Tengo que decir que me dieron todos los elementos. Una de las fallas grandes fue también la de no prevenir la llegada temprana de la pandemia a nuestro país. La pandemia empezó en febrero, algunos dicen que en enero, o sea, las fechas son inciertas con respecto a cuándo empezó la pandemia. Nuestro primer paciente fue el 3 de marzo. El 3 de marzo fue el primer paciente. Piensen que las restricciones empezaron el 20 de marzo aproximadamente, posiblemente me equivoque con alguna fecha, pero es más o menos lo que tengo presente. Hubo un tiempo entre el primer paciente y el 20, que fue las restricciones, donde el contagio fue muy grande. Esta falta de previsión de que la enfermedad iba a llegar muy rápido hizo que todo lo demás se atrasara. Por lo tanto, el gobierno obtuvo bien en dar restricciones, porque eso le permitió comprar elementos de protección, comprar respiradores, acondicionar de alguna manera los servicios. Para que tengan una idea de cómo se trabajaba, en nuestro hospital hay una terapia intensiva con 6 camas. Como no daban abasto, la terapia intermedia, que es una terapia de menor complejidad, pasó a ser terapia intensiva. Entonces se duplicaron la cantidad de camas que daban. Pero tampoco dieron abasto. Entonces, ¿qué seguía haciendo la terapia intensiva? La guardia del hospital. Entonces, todos los boxes de guardia, e inclusive en los pasillos de la guardia del hospital, había pacientes con COVID de distinto grado de gravedad. Esto que provocaba que muchos pacientes o muchos familiares estuvieran por el servicio y se contagiaran también, porque la posibilidad de contagio era muy alta. ¿Y qué nos producía a nosotros? Primero, estrés. El estrés laboral, el solo hecho de entrar al lugar de trabajo ya nos estresaba, nos daba miedo de contagiar a nuestra familia especialmente. Tenemos el caso de por lo menos conocido mío, de un médico que contagió a la madre y la madre se muere de COVID. O sea, piensen en qué estado psicológico mental está este colega. Más allá de que uno pensaba, si bien la muerte estaba cercana, uno no piensa que se va a morir. Sí que se iba a enfermar. Es más, la mayoría pensamos que nos íbamos a contagiar y nos íbamos a enfermar. De esta manera creo que inconscientemente tratábamos de disminuir el estrés laboral. Las jornadas laborales, 24 horas en una guardia de un hospital donde la cantidad de pacientes que se atienden, no solo de COVID, sino de todo tipo, por los accidentes de tránsito, eso no, o sea, no. Si bien disminuyeron por una relación directa, o sea, al
el gobierno hacer una campaña de quedarse en casa, también evitaba la cantidad de accidentes de tránsito que ocurrían en Buenos Aires. Esto es una paradoja, pero disminuían la cantidad de pacientes que iban hasta al hospital. Los consultorios externos se cerraron de alguna manera, salvo para algunas patologías crónicas, y trataban de disminuir el flujo de pacientes que iban al hospital. Pero bueno, las 24 horas había que hacerlas. Entonces, en algunos hospitales, en algunas clínicas, se dividían en 12 horas y 12 horas. O sea, los colegas trabajaban 12 horas y descansaban 12 horas. Las tres cosas que están abajo, que dicen depresión, ansiedad e insomnio, la tenían el 90% del personal de salud. Especialmente depresión y ansiedad. Insomnio creo que lo teníamos el 100%, aunque yo creo que lo tengo ya de antes de la pandemia, pero el insomnio era muy habitual porque uno pensaba que al día siguiente tenía que seguir yendo al hospital, seguir estresado en la misma situación que estuvimos todos los días. La estigmatización social, ustedes lo han visto con respecto a los temas de algunos edificios en donde se ponían cartelitos muy agresivos, en donde se trataban de prohibir el ingreso de profesionales de la salud. Bueno, esto era muy violento porque pasamos de aplaudir a las 9 de la noche, recibir los aplausos, algo estimulante, a no poder entrar en algunos lugares por ejemplo, si uno entraba de AMBO o de guardapolvo en algún local, la gente nos tomaba distancia. La verdad que la sensación es bastante fea y nos sentíamos bastante mal con esta situación. Esto, a medida que fue pasando el tiempo y a medida que se fue conociendo más la enfermedad, se mejoró mucho todas las condiciones. ¿Por qué? Porque entendimos más a la enfermedad, entendimos mejor cómo tratarla y evitamos la difusión o el contagio de esta enfermedad. De alguna manera, igual las enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión eran tratadas con psicofármacos. Esto era prácticamente normal, igual que el insomnio, y necesitábamos, y en cada servicio, o en cada hospital, o en cada clínica, la consulta permanente o el apoyo del servicio de salud mental. Por suerte, en general, en nuestro hospital y en otros hospitales hay un servicio de medicina del trabajo, y la mayoría de estos servicios de medicina del trabajo tiene psicología y son amplios en cuanto a la especialidad. Por lo tanto, de alguna manera nos brindaba un apoyo importante para poder seguir trabajando. Esta es una recomendación de la OMS donde recuerda a los gobiernos que tienen la responsabilidad jurídica y moral de garantizar la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores de la salud. Indirectamente, de esta manera también se garantiza el bienestar de los enfermos, porque si el médico está cansado, agotado, deprimido, mal dormido, y tiene que atender 12 horas o lo que sean 8 horas a los pacientes, realmente la seguridad del paciente no es de la mejor. Y esto ocurrió y mucho en estos meses de pandemia. Aclarando que la pandemia no terminó todavía. Si bien la cantidad de muertes es mucho menor, pero no baja de 50 a 60 por día, la pandemia cuando termine va a ser informada por la Organización Mundial de la Salud, que va a decir que la pandemia terminó. Con respecto al tema de la vacunación ayudó mucho porque creo que la disminución, esta es una opinión personal, creo que la disminución, aparte del conocimiento que tuvimos de la enfermedad,
los tratamientos que aplicamos con la enfermedad, la disminución también ayudó con el aumento de la vacunación de la población. Si las estadísticas y la información es cierta, el 50% de la población vacunada con las 2 dosis es un número bastante importante. Se dice que el 65% tiene al menos una dosis. Deberíamos llegar al 70% con 2 dosis, ¿sí? El tema está en que ya pasó, desde que nos dimos, o sea, el personal de salud, al estar en primera línea y ser considerado personal esencial, se lo vacunó en forma inmediata. Por lo tanto, la mayoría de nosotros recibimos la vacuna entre enero y febrero. Y ya pasó un tiempo suficiente en donde en algunos países se recomienda una tercera dosis. Esperemos que nuestro país se incluya y nos den la tercera dosis. Sin embargo, quiero hacer una salvedad. La vacuna también trae complicaciones a veces, ¿sí? Mínimas, pero alguna complicación trae. Es bueno que se informe. El tema es que no se informa porque si no se genera un miedo a vacunarse. No fue nuestro caso. Nosotros apenas empezaron a vacunar, yo fui corriendo a vacunarme y recibí la primera dosis en febrero y la segunda en marzo, y de paso también me di la antigripal y la antineumococo. O sea, para que tengan idea de que quería estar cubierto con todas las posibilidades. Entre el miedo a enfermarme y a contagiar, estaba mi salud también de por medio, y realmente me informé, averigüé de dónde venía el laboratorio, estudié. Uno hoy en día tiene todos los medios para poder alcanzar y saber qué le están inyectando, qué complicaciones o no puede tener las vacunas. Pero bueno, me di las vacunas, a Dios gracias no me contagié, como la mayoría de mis compañeros de servicio, no se contagió ninguno. Así que yo recomiendo que hoy en día la única manera de evitar el contagio y de esparcir el contagio de la enfermedad es vacunándose. Podemos estar a favor o en contra, respeto todas las opiniones, y de alguna manera en la autonomía de la voluntad no es obligatoria la vacuna. ¿Sí? La vacuna no es obligatoria. El personal de salud firmó los que no se querían vacunar, porque hubo personal de salud que no se vacunó, firmó una planilla en donde decía que no se iba a vacunar, y bueno, no lo vacunaba. Después, en otra oportunidad, podremos charlar de cómo fue la situación de ellos, ¿no? De los pacientes. Bueno, les agradezco a todos, especialmente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que nos brindó este espacio. Para mí es muy útil porque podemos difundir un tema que me quedó corto en los tiempos, pero que nos angustia mucho, que no ha terminado, y que ojalá tengamos la oportunidad de continuar charlando en todos los espacios posibles. Pero que el colegio nos ha brindado, amplía esta posibilidad, más allá que aparte lo repiten en YouTube, con estas tecnologías que a mí me superan bastante, porque tengo mis años encima. Entonces, pero que me parece perfecto que se puedan difundir. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberme escuchado. Al contrario, doctores, gracias a ustedes por haber compartido estas experiencias de una manera tan clara y tan directa, y de modo que nos hicieron comprender un poco más qué es lo que ocurrió, lo que ocurre, y intentar entender hacia dónde vamos, ¿no? Y en este sentido, en primer lugar, la doctora Péndola les dice que interesante. Muchas gracias, doctora Barbosa y doctor Lotoki. Éramos varios escuchándolos atentamente. Y tengo una consulta en función de esto de pensar prospectivamente, de la doctora Sotelo, que les dice: buenas tardes, doctores, les consulto. ¿Cómo ven la situación de la salud de emergencia en estos momentos?
¿considera que esto es un aprendizaje como lo es el del SAME desde hace muchos años respecto a la capacitación en tragedias de su personal? Yo sumo un comentario personal, digo, si ustedes observan en este mismo sentido, que hemos podido capitalizar algo de la experiencia de esta tragedia para obtener algo mejor, aprendizajes, mejoras, servicios más proveídos, más completos, más equipados. ¿Cuál es la opinión de ustedes en este sentido? Yo creo que hemos aprendido bastante a manejarnos, hemos aprendido como sociedad a cuidarnos. Es cierto, se reabasteció bastante los servicios de salud que muchas veces estuvieron en gobierno tras gobierno un poco dejados de lado, por así decir, pero como personal, como parte del equipo de trabajadores de salud, creo que nos hemos reforzado, hemos aprendido la solidaridad entre los compañeros, hemos aprendido a que de manera individual no ganamos ninguna batalla, solamente todos juntos y tirando siempre para el mismo lado, vamos a poder con las cosas que se pueden llegar a avecinar. Al principio es cierto que generó muchísima incertidumbre, pero bueno, con el tiempo también creo que la incertidumbre era a nivel mundial, y cuando se comenzó a conocer un poco más a qué nos estábamos enfrentando, también los estados empezaron con el tiempo a brindar capacitación, ya sea desde la forma en que nos teníamos que colocar los CPP, la forma en que debíamos sacarnos los CPP, cómo era qué teníamos que hacer con cada uno de los pacientes, cómo debíamos actuar en cada momento, y fue todo un aprendizaje que creo que va a continuar, por lo menos en lo personal. Creo que en realidad uno siempre tiene que estar abierto a que todo es un aprendizaje. Pues en este momento puede sentirse más, puede notarse más, pero en líneas generales uno está constantemente aprendiendo. Esa es mi visión. La mía, que es un poco más trágica en todo caso, es que la arquitectura, por ejemplo, de los hospitales y de las clínicas debe ser modificada. Eso quedó muy en evidencia cuando se hablaba de ventilación, de tener ventanas abiertas, y todo eso es inexistente en los servicios. Y debemos saber de que si pasó una vez, y no van a, pasaron 100 años desde la gripe española, yo creo que los virus van a seguir mutando, esto va a seguir pasando, ya estaban comentando, yo había leído unos artículos sobre la enfermedad gripal para el año que viene, que va a ser mucho más virulenta que otros años, así que creo que se debe pensar en mecanismos preventivos, en métodos de curación. El tema de con las bacterias es mucho más simple porque uno da antibióticos y mata la bacteria. Ahora, con los virus es muy complicado. Ustedes saben que para algunas enfermedades hay que dar hasta 3 medicamentos juntos para poder eliminar el virus. No hay antivirósicos infalibles. Espero que pase. Hoy en día lo único que hay es la vacuna, cuestionada o no. Me parece que la vacuna funciona. También hay que tener en cuenta que el virus se está agotando de alguna manera, tiene un ciclo, y a medida que muta también se va agotando. Esto también ayuda a que la enfermedad disminuya o desaparezca. Pero así como mutó, y hemos tenido muchos en estos años, puede aparecer otro en cualquier momento, y al menos saber qué puede pasar y estar preparado, y no decir que no nos va a pasar o no nos va a llegar. Me parece que hay que tener cuidado con respecto a este tema. La doctora Sotelo les consulta si hubo intervención o fue necesaria la intervención, y si la hubo,
del Comité de Bioética del hospital. Sí, hubo consultas especialmente, predominantemente por los medicamentos, por la medicación. O sea, ese era el parto humanizado. El tema del parto humanizado también fue un tema debatido, porque saben que, bueno, tiene que estar acompañado, y al principio, bueno, no dejaban entrar al padre, la dejaban sola, y se debatía mucho y resolvía un poco el comité de bioética. Con los medicamentos también, porque hubo muchas discusiones con algunos medicamentos, no voy a nombrarlos a todos, pero bueno, se pedían autorizaciones, muchas veces el comité de bioética del hospital se negaba, y se subrogaba al hospital de niños, que era el comité de ética del hospital de niños era mucho más abierto en cuanto a los tratamientos, y ellos autorizaban muchas veces algunas terapias. Pero sí funcionaron, quizás no en la medida que uno hubiese necesitado, porque en las terapias había que tomar a veces decisiones que eran un poco muy drásticas, ¿no? Por ejemplo, uno sabía que quizás al paciente que lo estaba intubando era la última vez que el paciente estaba con vida, ¿no? Entonces era bastante duro ese tema. Pero bueno, funcionó, quizás a medias en algunos lugares, pero funcionó. Y sobre todo aprendimos. Y sí, aprendimos eso. Sí. Les agradecemos toda la información, la reflexión, la claridad, la exposición. Nos parece, digo como conclusión personal y que puedo compartir con ustedes, que estamos todavía en el proceso, como decía José Luis recién, y esto nos permite hacer unas conclusiones como muy provisionales, ¿no? Hasta ahora. Fíjense que podemos tener una conclusión más esperanzadora acerca de los aprendizajes que hemos tenido, o ser un poquito más escépticos acerca de lo que ha ocurrido, ¿no? Y de cómo seguir. Recuerdo que cuando, digamos, la cosa se puso muy, muy complicada con la cantidad de casos y de muertos, digamos, los pronósticos eran o totalmente alentadores de decir, bueno, de esto vamos a aprender, vamos a salir mejores, o totalmente desalentadores de decir, bueno, esto nos lleva puesto a todo. Foucault describe de una manera muy dura los periodos de las epidemias, ¿no? Como un periodo en el que el poder toma las libertades, que la gente es encasillada, el poder toma fuerza y los lazos sociales se debilitan. Sin embargo, empiezan a aparecer grises, y esto es lo que me parece interesante y que nos invito a seguir pensando, porque no todo es tan bueno, no todo es tan malo, no todo es esperanzador, ni todo está perdido, ni todo está resuelto. Me parece que tenemos que seguir pensando los problemas, las situaciones, y encontrando los matices. Esto que decían los doctores, bueno, se prevén cuestiones en relación a las muertes, pero ponemos el contenedor refrigerado al lado donde los chicos juegan. Se asume tarde la enfermedad, pero después se cierran las fronteras o se cierra la ciudad rápidamente para contener. Tenemos problemas con las libertades, pero a su vez se asume que es necesario mayor equipamiento. Digo, esto es nuestra historia, es la complejidad, y es lo que debemos seguir pensando desde este lugar, como profesionales responsables por lo que decimos y por lo que pensamos, ¿no? Nuestra voz es escuchada en la sociedad, es atendida, y esto nos pone en la responsabilidad de ser muy reflexivos, muy cuidadosos y muy atentos a estos matices que los doctores nos trajeron hoy con tanta claridad y con tanta ayuda para la reflexión. Así que les dejamos un agradecimiento a todas y a todos. El PowerPoint que compartieron los doctores va a estar disponible. Para quien lo requiera lo puede solicitar al mail de Académicas, y estamos agradecidos por la participación de ustedes. Nos seguimos viendo en los próximos encuentros de nuestro ciclo de bioética y pandemia, pensando estos problemas que nos convocan. Muchísimas gracias por su atención y por la participación.